Hoy exploraremos el comienzo de Éxodo, donde Dios prepara el escenario para la redención de su pueblo a través del nacimiento y llamado de Moisés. Bienvenido al día 30 de leer la Biblia en 365. Si esta es tu primera vez aquí, soy Lorena, tu compañera de lectura usando un plan cronológico. Y estás escuchando el podcast de Alrededor de mi Mesa, inspirando simple hospitalidad. Hoy estamos comenzando el libro de Éxodo, donde la historia cambia de la familia de Jacob a la nación de Israel. El banquete de hoy está en los capítulos del 1 al 3. Veremos cómo Dios comienza su obra de liberación de su pueblo de la esclavitud de Egipto, levantando a Moisés, una de las más remarcables figuras en la Biblia. En el capítulo 1, el libro abre recordándonos a los descendientes de Jacob, quienes ahora han crecido y se han convertido en una gran nación durante su tiempo en Egipto. Sin embargo, esta bendición trae temor al nuevo faraón, quien no conoce a José, como afirma el verso 8. Faraón esclavizó a los israelitas, forzándolos a una brutal labor para suprimir su crecimiento. Pero a pesar de la opresión de Faraón, la mano de Dios era evidente. Mientras más oprimidos eran, los israelitas se multiplicaban. Esto hace eco de la promesa de pacto de Dios a Abraham, que sus descendientes llegarán a ser tan numerosos como las estrellas. Faraón escala su crueldad por ordenar a las parteras matar a los niños varones recién nacidos. Por temor a Dios, ellas se rehúsan a obedecer. Su audacia y fidelidad preserva a la siguiente generación y Dios las bendice por su obediencia. Luego, en Éxodo capítulo 2, en medio de esta opresión, Moisés nace de una familia de levitas. Su madre lo esconde por 3 meses, pero cuando ella no puede esconderlo más, lo pone en una canasta y la deja entre los juncos del río Nilo. Este acto de fe refleja el arca de Noé. La canasta de Moisés es la misma palabra hebrea como arca y se convierte en un recipiente de liberación. La hija de Faraón encuentra al bebé y tiene compasión de él, desconociendo que eventualmente criará al libertador del pueblo de Dios. Es increíble pensar que Dios use a la misma familia del faraón para proteger y preparar al libertador. Moisés crece y llega a tomar conciencia de su herencia y el sufrimiento de su pueblo. Cuando ve a un egipcio golpear a un hebreo, él mata al egipcio. Más tarde tiene que huir a Madián para escapar de la furia de Faraón. Moisés se asentó en Madián, se casa con Séfora y comienza una familia. Pero Dios no ha terminado aún con él. Capítulo 3. Moisés está atendiendo a las ovejas en el desierto y encuentra una milagrosa visión. Una zarza ardiendo, pero no se consume. Es la zarza ardiente de las llamas de Dios. Dios le llama a Moisés por su nombre, revelándose como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esto es enorme. Marca la primera vez desde la historia de José que Dios habla directamente a su pueblo, señalando el comienzo de su liberación. Dios le dice a Moisés que ha visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto y ha venido a rescatarlos. Entonces comisiona a Moisés y a dirigirse a Faraón para liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés, sin embargo, duda, cuestionando su propia habilidad para cumplir esta monumental tarea. Dios le asegura con estas poderosas palabras. Verso 12. Dios contestó: Yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Esta promesa resuena a través de toda la Escritura, como un constante recordatorio que la presencia de Dios es suficiente para sobrepasar cualquier obstáculo. Tomemos unos momentos y examinemos el contexto histórico de este pasaje porque es muy importante. Egipto fue una de las más poderosas naciones durante este período, con Faraón visto como un dios rey. La opresión de los israelitas refleja la creciente tensión entre el pueblo de Dios de pacto y los gobernantes de este mundo. Aún la providencia de Dios es evidente en cada detalle, desde la audacia de las parteras hasta Moisés criado en la misma casa de Faraón. El contexto literario introduce Éxodo como la continuación de Génesis, transicionando del pacto de Dios con Abraham y su familia al cumplimiento de su promesa de hacer de ellos una gran nación. La narrativa de la zarza ardiente es uno de los más icónicos momentos,
marcando la transformación de Moisés de un fugitivo pastor a un líder elegido por Dios. El contexto teológico resalta la soberanía, fidelidad y presencia de Dios. A pesar del poder de Faraón, el plan de Dios de redimir a su pueblo no puede y no será frustrado. La zarza ardiendo revela a Dios como santo y compasivo, enfatizando su deseo por liberar a su pueblo y su poder para usar improbables individuos como Moisés para sus propósitos. El comienzo de Éxodo nos recuerda que Dios está siempre obrando, incluso en oscuros momentos. El valor de las parteras hebreas nos enseña el poder del temor a Dios antes que a los hombres. La historia de Moisés también nos recuerda que Dios usa gente improbable para cumplir sus planes a pesar de sus dudas e imperfecciones. Dios elige a Moisés para dirigir a su pueblo y finalmente, la zarza ardiente nos enseña sobre la santidad de Dios y su cuidado personal por su pueblo. Dios conoce nuestras luchas y aún así nos llama a ser parte de su redentivo plan. Revisemos los actos y acciones de Dios retratados en Éxodo capítulos del 1 al 3. Dios es el agente que interviene para preservar y proteger a su pueblo de la opresión. Promueve el milagroso crecimiento de la nación hebrea. Orquesta la sobrevivencia de Moisés durante el genocidio de Faraón. Usa al propio Faraón para adoptarlo y pagar por la nutrición del bebé hecha por su propia madre. Dios oye el clamor de su pueblo y recuerda su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios toma nota de su aflicción, indica su activo cuidado. Aparece directamente a Moisés para iniciar su liberación. Lo hace a través de una zarza que arde, pero no se consume, significando su presencia y poder para sostener a su pueblo incluso en la aflicción. También Dios revela su nombre, yo soy el que soy. Declara su plan de redimir a su pueblo. Su soberanía y presencia en la zarza ardiente nos recuerdan que a la vez Dios es santo y cercano, equipándonos para sus propósitos. Oremos. Padre, gracias por tu soberanía y fidelidad demostrada en el inicio del libro de Éxodo. Ayúdanos a confiar en ti en tiempos difíciles, a permanecer firmes en obediencia, a responder al llamado que haces en nuestras vidas. Danos valentía y confianza que tú estás con nosotros cada paso del camino. Es en el glorioso y bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo que oramos. Amén. Recuerda leer o oír por ti mismo los capítulos de hoy. Considera cómo Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a confiar en Él, a caminar dentro de sus planes. ¿Cómo podría estar diciéndote que te mantengas firme en obediencia o que des un paso de fe? Si Dios lo permite, el banquete de mañana será en Éxodo capítulos del 4 al 6. Gracias por venir y acompañarme a leer la Biblia no como un conjunto de textos aislados, sino como parte de una narrativa entera. Sigamos escuchando a Dios y obedeciendo lo que nos muestra. Te envío mi cariño y si este mensaje te animó, dale un me gusta, coméntalo, suscríbete al canal, comparte con alguien que amas hoy. Gracias otra vez. Y no te pierdas la bendición de ver que la mesa produce una íntima conexión y la hospitalidad hace un cambio en el mundo. Será hasta la próxima.